Hola. Te voy a hacer un mini tutorial de más o menos lo que vos tenés que ver en Geo. Primera cuestión, este es el número más importante y el que vos te tenés que hacer tu propia base de datos, que es el Geo Accession, que siempre empiezan con GSE, porque es el número de serie, y después viene con un numerito. Cuando vos pones en cualquier lado en un buscador, por ejemplo, este número, se te va a abrir esta página de Geo, un identificador único para ese experimento, y vas a tener siempre primero el año de publicación, el título, en qué animal está hecho, el tipo de experimento, puede ser por ejemplo RNA-seq, puede ser de metilación, etcétera, son diferentes tipos de análisis de expresión. Acuérdense que nosotros, si vamos a trabajar en transcriptómica, siempre vamos a encontrar acá RNA-seq o High Throughput Technology, que es lo mismo, bueno, o algo parecido, después ya lo vas a leer, o si no, Expression Profiling by Array, que cuando vos pones esto, es lo que te va a permitir que vos el análisis lo puedas hacer en Geo2R. Los análisis para RNA-seq no se pueden hacer acá, tenés que descargártelos, que ahora te voy a mostrar cómo, y hacerlos, por ejemplo, en R. Después siempre sigue un resumen, que es lo que está acá. Y lo más interesante es esto, que es el diseño experimental, que muchas veces está bien hecho, y con leer esto ya te basta para entender cómo es el experimento. Primera acotación que te hago sobre este experimento. Ojo, esto está hecho en monocitos, o sea, son células de la sangre. Siempre que vos plantees trabajar con algún dataset, tenés que pensar muy bien en qué célula los vas a hacer, en qué tejido lo vas a hacer, porque no es lo mismo la expresión de un monocito que de una neurona o una célula de la glía. Si vos pensás, bueno, yo voy a trabajar en cerebro, también tenés que ver, bueno, pero ¿voy a trabajar en células gliales o voy a trabajar en neuronas? Porque acordate que cada célula tiene su especificidad y ya tiene unos genes que están apagados, que por más que sepas que en macrófago o en monocitos se prenden, cuando vos le tiras cocaína, a lo mejor la neurona, ese gen está remil apagado y no se va a prender con eso. Entonces, la expresión génica depende, aparte del estímulo con que estimula esa célula, del tipo celular del que estemos hablando. En general, después, bueno, están siempre los que participaron en el trabajo, y después tenés citation, que es donde fue publicado originalmente ese experimento. Una vez me contó un investigador de afuera que tuvo problemas, que si no estaba publicado no lo dejaron publicar un paper con ese experimento porque nunca se había publicado. Tómalo con pinzas, yo trato de que siempre esté porque puedo chusmear un poco más características de cómo se hizo el experimento, entonces siempre el paper que está asociado lo leo porque materiales y métodos me parece interesante. Si no está, yo creo que podés trabajar igual, pero te lo comento como algo que alguna vez me han dicho. Bueno, después siempre tenés los datos del investigador principal y después tenés lo que se llama la plataforma, o sea, la marca y el tipo de microarray que se usó. En este caso particular no es un microarray muy común, no es de los más frecuentes. Los más fáciles de usar por ahí son los de Affymetrix, que son los más comunes. Agilent es la segunda empresa más importante de microarray, pero esto se parece como un poquito más customizado, más hecho a medida de alguna manera. ¿Qué es lo que te tenés que fijar en estos tipos de microarray? Y al principio en todos, porque no los vas a conocer. Googlealo. Cuando vos lo googleás, te va a salir siempre la página de la empresa que lo vende, y chusmealo un poquito, porque lo más importante que tenés que ver es si están todos los genes representados. En general los genes se representan con 1, 2 o 3 ondas, depende del largo del gen,
pero tenés que ver que estén todos representados porque hay algunos que son customizados, o sea, hechos a medida para alguna situación particular, por ejemplo inflamación, por ejemplo cáncer. Entonces vos a lo mejor no tenés expresión diferencial de un gen, pero no es porque no se movió el gen, sino porque directamente no estaba en el microarray. Entonces eso es algo que también tenés que fijarte. Entonces eso es la plataforma, muy importante. Después vienen las muestras, que si vos te parás sobre una de ellas y haces botón derecho, por ejemplo, para que se te abra en otra pestaña, vas a tener más características de esa muestra en particular. Es importante porque a veces tenés más de un tratamiento, entonces tenés que definir bien, a lo mejor te cambian en el tiempo, entonces tenés a veces que hacerte una planillita con lo que te dice acá, a veces tenés la dosis que se le da de alguna medicación, y fíjate que siempre te dice, bueno, casi siempre te dice, debería estar siempre datos del tejido de donde se hace eso y el tipo celular dentro de ese tejido. Acá es sangre y estos son macrófagos, monocitos. Por lo tanto, no es tejido nervioso. Pero por las dudas, chequen si lo quieren hacer ahí o lo quieren hacer en otro. Antes de ir a G2R, todo esto es lo que se puede descargar. El que hizo RAW, este TAR es porque está comprimido en un tipo de archivo comprimido, porque es muy grandote. En esta tenés un archivo por cada individuo. Depende si el array es de uno o dos colores, que eso lo vas a leer, si hay uno o dos archivos por cada individuo en realidad. Y eso es lo que se carga en R desde cero y sería la salida del equipo que hizo la lectura del microarray. El microarray es como una plaquita muy chiquitita que se pone sobre un portaobjeto, que ahí es donde se va a tirar el ARN y eso va a hibridizar con sondas porque en ese cuadradito están representados, vos imagínate que tenés 25.000 genes, si es un microarray completo, más o menos, y cada gen está representado por una o dos o tres sondas, o sea que tenés un montón de cuadraditos, se tira el ARN, hibridiza, eso se lava y está marcada la sonda, mejor dicho, se marca el ARN, dependiendo de qué tipo de microarray es, y vos después lees el color, la intensidad de la luz que va a emanar desde ahí. Que eso te va a dar cuenta de qué cantidad de ADN, de ARN tenés. Entonces es una cuantificación. Me perdí con lo que decía. Bueno, no. Te bajás de cerrar, por ejemplo, y a partir de eso haces el análisis desde cero. Por eso esto es interesante que esté, en los más nuevos está siempre, en algunos microarrays más viejos no era obligatorio, entonces no estaba, pero está bueno porque uno a veces, si necesita hacer, por ejemplo, un metaanálisis, va a necesitar datos un poco más crudos que la expresión diferencial. Entonces, porque la expresión diferencial se hace distinto en un metaanálisis. Uno puede trabajar con esto, que es el dato crudo, no normalizado sería, o si no trabajar con estos formatos, que son un formato un poco más trabajado que el crudo, donde la normalización ya está hecha. Entonces se puede trabajar también con esto cuando uno quiere agrupar muchos experimentos. Bien, lo que yo hago con esto, mirando todas las muestras, es empezar a fijarme a ver cómo están hechos los grupos. Esto generalmente está desordenado porque va siguiendo esta numeración y no necesariamente están todos los controles por un lado y todos los tratados por otro. Yo lo que me fijo acá es, dice que los expusieron un ambiente social adverso o hostil en la tercera semana postnatal, SS, y a los otros
que fueron aislados. Y se comparó durante la abstinencia de cocaína. Bueno, no estoy entendiendo, no importa. Tengo dos grupos, este y este. Entonces, voy a analizarlo con GO2R. Ya estoy dormida para esta hora y me tengo que quedar hasta más tarde. Bueno, yo acá estuve jugando antes. Yo los grupos los definí, pero fíjate que puse los controles, estos que son SI, y los tratamientos los puse SS. Yo puse así, pero en realidad no son controles y tratamientos, son diferentes formas que los han tratado. Uno es ambiente hostil y el otro aislado. Bueno, son dos condiciones sería. Entonces, eso es lo que yo quiero comparar. Yo voy a salvar todos los resultados, entonces puedo apretar el botón derecho o poner que me muestre los 250 diferencialmente expresados. Esto creo que lo repetí. Ah, no, este es el que había abierto. Y cuando abro toda esa cantidad, o sea, todos, que acá no me voy a dar cuenta cuántos son, pero veo que son muchos. Esto no es el formato más común, porque fíjate que acá te pone la sonda, generalmente la sonda no está puesta, por eso te digo que es un microarray no tan frecuente. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo guardo? Botón derecho, guardar como, le pongo el nombre que quiero. Yo siempre uso el nombre GSE y el numerito para identificarlo y para saber que es un identificador que no voy a cometer el error. Podés poner ED de expresión diferencial. Por ejemplo, yo acá lo guardé y para abrirlo, yo acá no tengo instalado ningún procesador de texto, pero botón derecho, abrir con, pones Excel y ahí se abre. Yo acá ya lo había guardado, así que esto ya no me sirve más. Cuando me voy acá te recuerdo algunas cositas. Esto es cuando yo puse que me muestre los 250 más diferencialmente expresados. Me muestra esta tablita donde yo voy a mirar las dos cosas más importantes, que son el p-value ajustado y el logaritmo del fold change. Este log fold change me dice que este gen, por ejemplo, cambió 3 veces. Acá no te voy a decir control tratado porque eran dos condiciones. La segunda condición con respecto a la primera. Entonces, eso siempre vos tenés que tener en cuenta cuál le pones esa primera condición, que en general son los controles, pero en este caso vos estás teniendo dos situaciones diferentes donde ninguna debería ser el control, pero una determinás que sea la primera, entonces vas a comparar la segunda respecto de la primera, sería como para que te des una idea. O sea, esto es que en la segunda condición el gen aumentó 3 veces de la primera. Acordate que siempre es este p-value porque este es muy engañoso. Este está ajustado por la cantidad de muestras siempre. Y es significativo a partir, o sea, se considera significativo a partir de que sea menor a 0,05. En algunos casos, cuando tenés muchos genes, los querés achicar, también podés poner la condición de que sea menor a 0,01. Como estás de ignorante total, digo que no me parecían tan diferentes a lo mejor las dos condiciones, porque no es lo mismo si yo a uno le puse cocaína y al otro no le puse. Me parece que un montón de genes cambiarían, porque es una droga, como cualquier medicamento, quiero decir, algo que produce ciertas cosas que como uno las ve, y ya te hablo como médica, uno empieza a pensar, bueno, acá hay un montón de genes que cambian. En esto eran es algo sobre la abstinencia de la cocaína, pero en dos condiciones diferentes. Yo puedo asumir acá que no una gran cantidad de genes podrían estar diferencialmente expresados porque son cosas un poquito más sutiles quizás. Y puede ser porque yo acá no veo p-values ajustados tan chiquitos. O sea, mientras más parecidas sean las condiciones, por ahí encontrás menos cantidad de genes diferencialmente expresados. En general, en un experimento estándar,
de controles versus tratados o de enfermedad versus sano, o sano mejor dicho versus cierta enfermedad, más o menos vas a encontrar una expresión diferencial significativa en el 30% de los genes más o menos. Entonces, eso es como para uno más o menos darse una idea. Si te parás en esta pestaña, ves el script de R con que se hizo esto. Hay diferentes cosas que se le van haciendo. Por ejemplo, una transformación del logaritmo a la 2 porque es parte de la normalización, es algo que normalmente se hace como para ajustar a todos los valores, son cosas estadísticas que la verdad que no sé mucho, y los distintos contrastes que uno hace justamente para ver la expresión diferencial. Si vos te vas acá, ay, qué boba. Bueno, uno puede poner, a ver si tengo acá algo pegado. No. Uno acá puede poner algún nombrecito de la sonda. Vamos a ver acá en descargas que yo lo puse. Este es el que acabo de descargar. Agarro una sonda. Esto es un poquito más complicado de leer rápido, porque no te puedo decir acá el nombre del gen. ¿Por qué? Porque acá este tipo de microarray, fíjate que usa, este es el nombre de NCBI. ¿Sí? No es algo que uno se lo acuerde de memoria. Pero vos pones el nombre de la sonda y te va a tirar un gráfico donde vas a tener agrupados todos los individuos según las condiciones que vos pusiste y podés darte una idea de la expresión. Acá lo que se ve a simple vista es que la expresión es diferente, o parecería ser diferente. A ver, a simple vista es diferente entre un grupo y el otro, ¿no? Lo que no puedes llegar a ver a simple vista es si estas diferencias son significativas. Por eso, en ese caso, te tenés que ir a la planilla y ver el p-value ajustado, que en este caso es significativo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces te engaña esto. O sea, si esto es más grande o si es más chiquito, a veces cuando es muy chiquito hay diferencia, pero la diferencia no llega a ser estadísticamente significativa, que es algo que vas a escuchar o leer, mejor dicho, un montón. Entonces, en este caso sí, de hecho yo agarré el primero y están ordenados generalmente por el p-value. Entonces acá vos ves que esos genes son significativamente diferentes. Este grupo, lo que se compara no es uno a uno, sino un grupo contra el otro grupo. Y si vos haces clic acá, te da el valor de, creo que esto no es fold change, me parece que es como un valor de expresión, a ver. Porque el fold change, está bien, está bien, el fold change en general es 8.2, o sea, cambió bastante. Y acá te da el fold change de cada uno. Para mirarlo, es hasta dónde llega esto. No es algo que uno vaya a hacer un análisis detallado de cada uno, porque en general el análisis que vos agarrás es todo el grupo contra todo el grupo, que es el que ya tiene las correcciones, y ese es el que te está mostrando el p-value ajustado. O sea, la comparación entre los dos grupos. Pero bueno, es más información que está ahí y el nombre de cada una de las muestras. Después tenés ciertas opciones que estos son, por ejemplo, las diferentes formas de corregir el p-value, que uno usa Benjamini o Bonferroni, y la verdad entre estos dos no es lo mismo. Y este es el más frecuente. Generalmente todo se deja en default porque son los más frecuentes utilizados. Las transformaciones, a veces se necesitan otras transformaciones, por eso transformaciones, por ejemplo, la transformación del logaritmo que tiene hecho cuando nos fijamos en el script. Entonces, que detecte que
qué transformación necesita, y el 99,9% de las veces es ese logaritmo, y esto no sé, así que nada más. Y bueno, no mucho más de esto, así que bueno, después cualquier cosa me dirás si surge alguna pregunta.